Hola, muy buenas tardes. No solo no ha aportado pruebas suficientes, sino que no ha aportado pruebas distintas de las que ya él ha reflejado en sus distintas resoluciones desde el mes de octubre, que es cuando empezó la investigación. No ha aportado ninguna prueba sobre lo que afirma, a saber que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, filtró el correo del 2 de febrero de 2024, donde González Amador, pareja de Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, confesaba haber cometido 2 delitos fiscales. Ninguna prueba ni indicio sobre esa afirmación de que Álvaro García Ortiz filtró el correo. Bueno, Ernesto, diste aquí la exclusiva de que esto iba a ocurrir, ahora dices, hay que dar otra. ¿Te parece importante contarnos quiénes van a juzgar en el caso de que esto llegara al fiscal general del Estado? Ernesto, cuéntanos. Bueno, es importante conocer cuál va a ser el tribunal de enjuiciamiento. Álvaro García Ortiz todavía tiene que pasar por el auto de apertura de juicio oral, por lo tanto no es inminente el juicio, pero sí tenemos que saber que el tribunal va a estar compuesto por 7 magistrados, los mismos 5 que ya abrieron causa contra él el 15 de octubre del 2024 y 2 magistrados más. El tribunal será presidido por Andrés Martínez Arrieta, que es actualmente presidente en funciones del Tribunal Supremo. El magistrado Marchena, que presidió la sala que abrió causa contra el fiscal general, contra Álvaro García Ortiz, seguirá en la sala, pero como magistrado de a pie. Quien presidirá ese tribunal de enjuiciamiento será el actual presidente en funciones de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, señor Andrés Martínez Arrieta. Está el juez Hurtado, un juez polémico, un juez, ojo, que se oponía, por ejemplo, y fue el único en ese tribunal a condenar al Partido Popular por la Gürtel al título lucrativo. Un juez que cuando fue Rajoy a declarar en el caso de la Gürtel como testigo, llamó la atención porque se oponía a preguntas diciendo que no era pertinente unas cuantas de las cuestiones que le hacían. Parecía que salía al corte ahí como un central, como un defensa central tipo Pepe o interpreten. Este es el juez Hurtado que ahora mismo procesa al fiscal general. El señor Bárcenas manifiesta que quien recibía los sobresueldos eran el presidente, el secretario general y los vicesecretarios. La pregunta no es pertinente. Otra pregunta. Podía recibir sobres con otra naturaleza. Vamos, venga, la respuesta... Podía recibir sobres de otra naturaleza. Venga, vamos a otra pregunta, por favor. Es una apreciación valorativa y por lo tanto no es una pregunta sobre un hecho, así que a otra pregunta porque esa es impertinente. Bien. No procede la pregunta, a otra pregunta, venga. No, eso, vamos... ¿Puedo responder? No, pero no puede responder porque lo que yo no pretendo es que esto se salga del marco jurídico procesal. Por lo tanto, la pregunta me parece que no es pertinente. Pero eso no es pertinente. La pregunta creo que no es pertinente. Ya nos ha dicho él al principio que no. Bien, vamos a ver, le he dicho que no es pertinente, deje constancia de sus protestas. No es pertinente, no era pertinente. Javier Aroca, el juez Hurtado. Bueno, yo creo que hay actuaciones judiciales que no necesitan comentarios. Pues estamos aquí para comentar. Sí, pero quiero decir que muchas veces no se comentan las cosas con palabras, sino se comenta, como se decía antiguamente en los tebeos, con un ejercicio de agudeza visual, y en este caso auditiva. Todos los ciudadanos del Estado y ciudadanas que nos están escuchando y nos están viendo acaban de escuchar lo que ocurre. Luego, por tanto, no necesita mucho más explicación, pero si diré una cosa, esto tiene mucho que ver con lo que se dice en el auto, que se dice que el gobierno le ha dado instrucciones al fiscal para que filtre sin ninguna prueba, y sin embargo ahí no dejaba hablar a esa persona que quería hablar. A los abogados de la acusación. A los abogados de la acusación. O sea, ¿cómo se explica las cosas? Por eso te digo que no hace falta comentar mucho, aunque sea mi obligación y la tuya. Sí. Algunas veces le propongo a la gente que dentro de ese pensamiento crítico que tú y yo tan, creo, valerosamente defendemos, pues simplemente escuchen y vean. Bueno, es curioso porque a la hora de escuchar es polémico el juez. Así no somos sospechosos. Estamos hablando de un juez que también se opuso a que incluso Rajoy fuera a declarar. Esa vez se había opuesto. Luego cuando declaró, pues permanentemente hubo preguntas que impidió hacerle. María Molero, un polémico juez Hurtado que ahora procesa al fiscal general, al que se sitúa en la órbita del Partido Popular. ¿Por qué, María? Pues vamos a verlo, Jesús, vamos a situarnos y vamos a ver quién es realmente el juez Ángel Hurtado. Hablamos de uno de los encargados de enjuiciar uno de los mayores
mayores escándalos de corrupción que afectaron al Partido Popular. La trama Gürtel, y su figura se hizo más conocida cuando fue el único juez del tribunal que se opuso a que Mariano Rajoy declarara como testigo. Hurtado defendió con vehemencia que la comparecencia del entonces presidente no aportaría nada al caso e hizo lo posible por agilizarle el mal trago a Rajoy. Pero también el juez Hurtado fue el único juez del tribunal, atención, que se opuso a condenar al Partido Popular a título lucrativo por la Gürtel. Es decir, alegaba que el partido no se habría beneficiado económicamente de esos delitos y que no podía responder por lo que hacían sus agrupaciones. Y un dato más sobre el juez Hurtado. Fue ascendido, ni más ni menos, que al Tribunal Supremo en 2020, cuando el Consejo General del Poder Judicial aún estaba dominado en mayoría por el PP. El juez recibió 19 votos a favor. Bueno, un Consejo General del Poder Judicial, gracias Mario Molero, que por entonces tenía ya el periodo caducado, pero dio tiempo a que se aupara al juez Hurtado. Mateo Balín, son datos muy interesantes. ¿Qué está ocurriendo aquí? Son muy interesantes porque el fragmento que habéis puesto es el grueso de la sentencia que provocó la moción de censura en junio de 2018. Estamos hablando de un fragmento esencial en la historia reciente de este país. Y que Rajoy perdiera el poder. Efectivamente. Podría decirse, a pesar del juez Hurtado, que permanentemente a los abogados les impedía hacer determinadas preguntas. No es pertinente, decía. Debido fundamentalmente a que al lado del juez Hurtado había dos magistrados que opinaron lo contrario que él, con lo cual, entre tres magistrados, dos a favor de una sentencia donde el PP fue condenado a partícipe del título lucrativo y Hurtado dijo que no. Te digo más, Jesús, con respecto a lo que decía Javier. Efectivamente, en el auto de hoy habla el juez Hurtado de que a raíz de indicaciones recibidas por Presidencia del Gobierno, el fiscal general y su subordinada filtraron este correo. Bien, el 31 de marzo, o sea, no hace mucho tiempo, en otro auto en el que decidió no imputar a Pilar Sánchez Acera, una exalto cargo de Moncloa, decía el mismo juez Hurtado que no llegaba a la conclusión de que desde Moncloa se filtrara nada. Esto fue hace el 31 de marzo, o sea, ha cambiado de tesis en 2 meses y pocos días. En este caso, Mateo, es polémico, se está diciendo, apuntado a Javier Aroca, el hecho de que el juez Hurtado dice en ese auto que hubo indicaciones del gobierno al fiscal general, pero ¿hay prueba en ese auto? ¿Lo explica? No se ha encontrado absolutamente nada en 8 meses de instrucción y en este auto no hay ninguna referencia detallada a por qué establece esta conclusión. Hurtado procesa al fiscal general del Estado, nada más y nada menos que Joaquín Bosch. ¿Qué tal? Buenas tardes. El fiscal general del Estado, oye, a un paso del banquillo en este país. Magistrado, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Jesús, buenas tardes. Bueno, vamos a analizar esto porque la noticia es seria, es gorda y mucha gente está pendiente. El fiscal general del Estado en España al borde del banquillo, procesado. Viendo usted ese auto, que lo ha estado revisando, son muchas páginas, ¿ha visto pruebas como para que se procese al fiscal general del Estado que tiene relación con esa causa de la investigación sobre el fraude de Hacienda de la pareja de Ayuso? ¿Qué le llama la atención de esto? Que quería hablar de ello. Yo creo que hay como dos cuestiones especialmente problemáticas desde una perspectiva jurídica. La definición, la descripción de hechos punibles del auto, que es una parte central, lo que primero se mira, empieza diciendo que a raíz de una indicación recibida desde la presidencia del gobierno, el fiscal general se habría activado para finalmente cometer un delito. A mí me parece una afirmación de una gravedad extrema y además, si esto fuera cierto, sería lógico que la ciudadanía exigiera responsabilidades políticas y penales. Por tanto, uno lee esto y espera que luego en el auto se explique si fue Pedro Sánchez, si fue el ministro de la Presidencia, quién dio esas indicaciones. Pero lo cierto es que uno se lee todo el auto de arriba a abajo y de abajo arriba y no hay ninguna referencia a cómo envió la presidencia del gobierno o quién o de qué manera. Por tanto, a mí me parece esto cuestionable jurídicamente. Y por otro lado, en el auto yo veo más conjeturas que indicios. Se dice repetidamente que el fiscal general podría haber difundido esos correos porque los tenía en su poder, pero pudiera acceder a esos correos igualmente decenas de personas. Que alguien tenga una información en su poder no significa que automáticamente la divulga. Indicios implica algo más. Con qué periodista se concertó y de qué manera, cómo se lo envió. Y de eso realmente no hay una definición indiciaria para mí suficiente para que el asunto pueda ir a juicio. Y no olvidemos, Jesús, que es una causa nada menos contra un fiscal general. Es un hecho sin precedentes. Una cosa así todavía más debería exigir indicios sólidos de delito y yo francamente me parece que es discutible jurídicamente esa resolución. Hay una parte de la política que se está jugando en los tribunales, juez Bosch, porque tenemos ahora mismo esta decisión y es de mucho impacto mediático, obviamente, y las consecuencias que tiene, claro, jurídicas y políticas.
Yo creo que de partida estaríamos todos de acuerdo en que llevar a un fiscal general al banquillo debería hacerse con elementos indiciados muy claros, en una decisión que no tuviera dudas. Yo creo que eso sería lo que todo el mundo le gustaría, ¿no? Que no hubiera dudas sobre que puede haber un trasfondo político en una decisión de este tipo, porque no olvidemos que se produce en un contexto de muy fuerte crispación política, tras reiterados conflictos entre el Tribunal Supremo y el Gobierno, y además esta causa arranca precisamente de otro proceso contra la pareja de la Comunidad de Madrid. Por eso creo que sería preferible que hubiera indicios muy claros, muy sólidos, para que esta decisión no fuera dudosa y se pudiera leer en clave de ese conflicto que comentaba, pero el auto dice lo que dice y a partir de ahí es lógico que cada cual pues, pueda hacer sus valoraciones. Sobre que la jurisprudencia advierte que algo que no puede ser secreto cuando ya se ha revelado. O sea, el juez no ha creído a los periodistas, no ha tomado en consideración el hecho de que los periodistas accedieron, varios periodistas del País, del Diario.es, al contenido del correo antes que el propio fiscal general, no lo ha tenido en cuenta y a partir de ahí el debate va a estar ahí. Javier, ¿crees que el hecho de lo que tiene que ver con la pareja de Ayuso y el fraude de Hacienda está teniendo consecuencias y se ha tocado esa parte importante del poder? Yo creo que forma parte de una misma idea manifestada a través de distintas versiones, pero por ceñirnos exactamente a lo que está ocurriendo, lo que acaba de decir Joaquín Bosch, yo digo, y si todo es como dice Joaquín Bosch y otros muchos juristas que yo conozco, ¿en dónde descansa el andamiaje de este caso? Y dicho esto, para que mucha gente nos estará escuchando preocupado, ¿cómo nos podemos defender de este tipo de procedimientos? Porque todos podemos ser un día víctimas de esto. El fiscal general, el juez le propone sentarse en el banquillo a la espera de los recursos que haya contra la decisión. Es un auto que le imputa revelación de secretos ya formalmente. Está imputado él y su subordinada fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid y los siguientes pasos serán en los próximos días con la presentación de los escritos de acusación o la petición de la absolución del fiscal general. Porque aquí tenemos ahora mismo, Mateo Balín, por una parte la investigación del fraude de la pareja de Ayuso y por otra parte procesar al fiscal general por, dicen, haber filtrado informaciones relacionadas con esto. ¿Qué va más rápido? ¿Va más rápido lo del fiscal general que lo de, digamos, empurar a la pareja de Ayuso por no pagar Hacienda? ¿O qué? Curiosamente, Jesús, podemos dar una coincidencia temporal entre un futurible juicio al fiscal general con un futurible juicio a la pareja de Díaz Ayuso por dos delitos fiscales. Los dos están justo en el mismo proceso judicial. Ajá, porque aquí lo que hay ahora mismo con el fiscal es lo relacionado con la investigación de la pareja de Ayuso, que a través de su abogado reconoció haber cometido dos delitos fiscales. Efectivamente. Pero de momento van, digamos, a por el fiscal general, al que acusan de ser mensajero y además por indicación del gobierno. Hombre, el Tribunal Supremo no tiene tanta carga de trabajo como los juzgados de Madrid. La causa del fiscal ha sido 8 meses hasta que se ha concluido ya la investigación. Y la propuesta de juicio es un auto hoy de 51 páginas, donde solo en 5 páginas se habla de los hechos que el juez instructor considera que están probados para sentar en el banquillo. Bueno, en el gobierno ya van a ver que, por ejemplo, Óscar Puente dice que se está jugando en el tablero de la justicia lo que es la política y además después de la manifestación. Pero Javier Aroca, Marisol Hernández, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué está ocurriendo aquí? El juez Hurtado procesa al fiscal general y es lo relacionado con esa causa de la pareja de Ayuso. Javier, Marisol. Bueno, pues lo que está ocurriendo es que estamos llegando prácticamente al acto final de una mamarrachada judicial iniciada en un determinado momento por el juez Hurtado, cuyo objetivo fundamental no es ni muchísimo menos el fiscal general como quieren que nos creamos. Evidentemente el objetivo es Pedro Sánchez. Es una maniobra de desestabilización institucional y no solamente contra el fiscal general del Estado, sino contra la propia esencia de lo que debe de ser la Fiscalía General del Estado, la separación del poder, de poderes y el respeto desde el poder, en este caso judicial, a una institución como la Fiscalía General del Estado. Yo creo que es un caso, en mi opinión, clarísimo de guerra judicial o de lawfare, que yo diría, según los antecedentes del señor Hurtado, yo diría party fair, es decir, una guerra de una persona muy implicada en un determinado partido político y que está solucionando o pretende solucionar por la vía judicial la incapacidad del partido de sus amores por hacerle una oposición que pueda dañar al gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de coalición. Hombre, yo creo que hablar de una mamarrachada judicial es ir en contra de los fundamentos de la democracia y del sistema parlamentario.
creo, sinceramente. ¿Por qué? Pues porque un tribunal como el Tribunal Supremo merece un respeto. Ha habido una instrucción judicial, ha habido apelaciones a la sala que han sido refrendadas. No sé, yo creo que estamos ante una investigación que está bien sostenida y que al gobierno le va mal, evidentemente, porque es el fiscal general del Estado, por supuesto, pero no todo en este país son acciones contra el gobierno. ¿Que existe por parte del Tribunal Supremo un malestar con este Ejecutivo y concretamente con Pedro Sánchez por la decisión de la amnistía? Sí, pero eso no invalida que el fiscal general del Estado, según el juez, pudo haber cometido un delito de revelación de secretos. ¿Por qué el Poder Judicial tiene que estar molesto con el Poder, en este caso ejecutivo o legislativo, porque se apruebe, porque se apruebe una ley? Y tú al mismo tiempo dices, es que se está criticando al Tribunal Supremo. Claro. Al Tribunal Supremo se le puede criticar exactamente igual que al Poder Legislativo por aprobar una ley. Lo que no pueden los jueces es decir, a mí no criticarme, pero yo sí critico al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. Para mí me lo parece, y coincido con muchos jueces y juristas que lo califican de la misma manera. Un auténtico esperpento procesal en este caso. Bueno, estos jueces además con argumentos jurídicos, no solamente con argumentos políticos, con argumentos de opinión. Sí, porque me parece jurídico? Una instrucción, ha sido reconocido, y reitero, ¿es el argumento jurídico? No, ese ha sido definitorio, para que nos entienda la madre, de Jesús, la Marilú. Pero hay innumerables juristas en este país que han apuntado, pero ellos dicen, porque como lo sala que lo va a espérate, déjame que hable sin background. Venga, ¿lo hablas tú? Sonoro, ¿no? Cuando yo me hablo, tú hablas lo que tú quieras. Venga. No, hay muchos jueces que han criticado las actuaciones de determinados jueces de instrucción por su anomalía y por su, digamos, imaginación o justicia creativa. Lo han dicho. Lo que pasa con los jueces, ya lo he dicho otras veces. Pero ¿sabes qué pasa? Eso sí me lo van a escuchar. Que da igual lo que piensen esos jueces. No se pisan la toga. No, por da eso igual lo lo que critican abiertamente a otros jueces. Hay una derivada de esto que es el mismo Feijóo que decía no hay que entrar en hipérboles. Lo dijo al llegar al liderazgo del Partido Popular. Ha escrito un artículo muy contundente. ¿Qué título lleva el artículo que has publicado esta tarde, Esther? El brazo armado de la judicatura. Pero, ¿y esto por qué? ¿Qué interpretas? Porque se está diciendo, decía Aroca aquí, veía una relación entre lo que está ocurriendo en la política y en la judicatura porque se ha procesado al fiscal general. Bueno, porque yo creo que efectivamente hablar de dictadura en un país donde se procesa y se va a sentar en el banquillo al fiscal general del Estado no parece ser muy coherente. Hablar de dictadura en un país donde se está investigando a un exministro del Gobierno y a toda su cúpula tampoco parece muy coherente. Hablar de dictadura en un país donde se está investigando al hermano y a la esposa del presidente del Gobierno no parece muy coherente, sino todo lo contrario. Creo que es contradictorio hablar de una dictadura y asistir al espectáculo judicial al que estamos asistiendo en este país, porque entre otras cosas las dictaduras lo que hacen es controlar también al Poder Judicial y no parece que este gobierno esté de ninguna manera controlando a esos resortes del Poder Judicial a los que el gobierno del Partido Popular, el último gobierno de Mariano Rajoy, entregó la salvación de la patria después de negarse a resolver un conflicto político como era el del independentismo catalán. Delegó sus funciones en la Judicatura, en el Tribunal Supremo, y desde entonces hay una especie de cónclave judicial que se ha erigido en salvador de la patria, pero que antepone la imparcialidad de la justicia a sus posiciones ideológicas, y lo que está haciendo es seguir la consigna de que el que pueda hacer, que haga. Porque verdaderamente en ese auto de procesamiento que hoy hemos conocido del juez Hurtado, pero también en otros muy célebres del magistrado Peinado, que investiga a la esposa del presidente del Gobierno, más que derecho, lo que emana es política. No hay un solo indicio, no hay un solo dato que justifique lo que dice el juez. Es decir, que la Moncloa dio instrucciones al fiscal general del Estado para que filtrara ese documento. Hay un artículo también muy interesante de mi compañero José Precedo que sostiene que nosotros, que fuimos autores de aquella información, sabemos
quién filtró ese correo. Por supuesto, nos ampara la Constitución y nos ampara el principio número 1 del periodismo, proteger a nuestras fuentes. No vamos a decir quiénes son, pero desde luego sí podemos decir que no fue ni el fiscal general del Estado ni su mano derecha, la fiscal jefe de Madrid. En circunstancias normales o en un país normal, pues costaría bastante más sentar en el banquillo a alguien, ¿no? Por lo que dicen los especialistas jurídicos, sí resulta que hay declaraciones de periodistas que contradicen estos indicios, pero a mí sí me gustaría poner en contexto algo que se está escapando y a mí me preocupa bastante más que el caso, incluso si me apuras, que el de la pareja de la presidenta. El juez Ángel Hurtado, cuando estaba en la Audiencia Nacional, fue de los 3 magistrados el único que no quiso que declarase Mariano Rajoy. Este mismo juez, ante una sentencia que se consideraba probada la estructura de corrupción vinculada al Partido Popular, el juez hizo un voto particular pidiendo la absolución del Partido Popular. Ángel Hurtado, ¿vale? Cuando estaba en la Audiencia Nacional. En 2020, el Consejo General del Poder Judicial, con el mandato caducado, con un mandato conservador que ya no correspondía, nos acordamos de esa época en la que el Partido Popular se negaba, una excusa primero, otra después, y una tercera y una quinta y una décima, cuando se negaba a renovar el Consejo General del Poder Judicial, incumpliendo la Constitución, nombró a Ángel Hurtado para el Tribunal Supremo. Y Ángel Hurtado en el Tribunal Supremo es quien le ha tocado ahora valorar esta causa contra el fiscal general del Estado. Bueno, no estoy diciendo nada más, que a mí todo esto me preocupa mucho. No un poco, mucho. No te preocupa. Más, sí, no, mucho. No te a mí me preocupa nada. muchísimo. Después de esta ventilador, es que me fíjate, me parecen cosas bueno, hemos puesto el ventilador que da lugar a bastante desconfianza para que los ciudadanos tengamos por lo menos razones de no estar del todo tranquilos. Chema, ¿tú crees que debería de dimitir, apartarse a un lado, llegados a este punto? Si la Sala 2 confirma y ni de coña, el banquillo. Ni de coña, Iñaki. Yo tengo perfectamente claro, es mi opinión, que aquí se fijó la pieza hace algún tiempo del fiscal general. A este hombre, todo su paso por la Fiscalía ha sido un potro de tortura obsesivo por parte de la derecha en relación con su trayectoria, siendo un fiscal de reconocido prestigio. Le han querido buscar siempre todas las vueltas, y en este caso, oye, ya le hemos pillado y por lo tanto tiene que dimitir. Si el objetivo es que, como con pruebas, sin pruebas, con evidencias, sin evidencias, como ha ido avanzando el procedimiento, el fiscal tiene que dimitir, con ese truco, ¿sabes? Pues cae todo el mundo, ¿no? ¿Qué te parece lo que dice el auto? Me parece muy demoledor y muy grave que diga que detrás se ve la mano del gobierno. Bueno, la actuación del fiscal general del Estado, sí, es muy grave. Claro, pero es que yo, por lo que leo, no hay pruebas, no hay evidencias, hay intuiciones, hay inferencias. Ese dichoso correo llegó al correo genérico de la Fiscalía, esa información estaba en los medios de comunicación y, por lo tanto, es que pensadlo, yo no digo que no pretendo tener razón, pero pensadlo. Tiene que dimitir porque está procesado y porque va a acabar sentado en el Tribunal Supremo. Con ese principio, pues cualquiera puede tener los días contados. ¿Interpretas? Bueno, yo no voy a entrar en la disyuntiva judicial de las que no entiendo, ¿no? Pero es un poco triste, ¿no?, la situación, porque al final de lo que estamos hablando todo el rato es de personas que deberían cumplir con la legalidad y no la cumplen, ¿no? Y al final, pues la política, más que preocuparse de los problemas reales de la gente, pues estamos discutiendo de si un señor que debería haber pagado Hacienda no paga, que por cierto, a nosotros los pobres currantes, cuando no pagamos 100 euros nos embargan la cuenta Hacienda rápidamente, y parece que a las personas que tienen dinero pues no les embargan nada, porque siguen llevando una vida de lujo impresionante, mientras los demás no podemos ni sacar dinero de la caja porque tenemos la cuenta embargada. Y luego lo del fiscal yo no entiendo, por lo tanto no sé si tú dices que en el caso de la pareja de Ayuso dices que lleva otro ritmo, otro trato del que podrías tener tú, por ejemplo. Hombre, yo creo que hay un trato diferente. Cuando se dice que la justicia es igual para todos, es mentira. La justicia no es igual para todos.
porque yo veo gente que aparece en una lista de defraudadores de Hacienda que defraudan 20 millones, no sé qué, no sé cuántos, y siguen viviendo a cuerpo de rey. Y en cambio una persona que se ha saltado de pagar una declaración de renta 100 euros, pues le viene un embargo de cuenta, ¿no? Pues por lo tanto esa es la justicia. Hombre, esto supongo que son que lo estás poniendo como dos ejemplos, pero no al mismo nivel, ¿no? Lo del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid y el fiscal general del Estado. El fiscal general del Estado es, y perdón por tener que contar la evidencia, es el tipo que se encarga de perseguir el delito y de velar por el cumplimiento de la ley. El fiscal general del Estado, el Tribunal Supremo, procesa al fiscal general del Estado. Yo no sé si somos conscientes del alcance de este asunto, más allá de, como decía Javier, que pueda haber especulaciones de carácter político. Yo creo que Javier iba muy por delante de las cosas, pero bueno, está bien. Sobre qué puede haber detrás de esto. Yo no tengo ni idea de lo que hay detrás. Lo que sí hay es delante un fiscal que está a medio minuto de sentarse en un banquillo en un Estado de Derecho, en un Estado democrático como el nuestro. A veces de una extraordinaria gravedad, porque no estamos hablando de cualquier persona. Muy a diferencia del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es... Yo estoy de acuerdo contigo en la extraordinaria gravedad de que el Tribunal Supremo procese al fiscal general del Estado. Por eso creo que hay que seguir hasta el final. Sí. Creo que hay que seguir. ¿Sabes por qué? Porque la justicia española tiene que ponerse alguna vez frente a su espejo. Y tendrá que explicar la justicia española que en algunos de sus efectivos no puede ni asomarse a los Pirineos, como ha pasado con algunos ejemplos, con el proceso, con la policía patriótica. Tendrá que mirarse a su espejo y explicar en Europa con qué fundamentos se ha elaborado este auto y si pueden explicar en Europa, en las instituciones democráticas, que en España, ese modelo de democracia madura, el Tribunal Supremo va a procesar al fiscal general del Estado. Lo tendrá que explicar. Y además ya te digo una cosa, en el futuro, ahora sí que voy a ser futuro, en el futuro, dentro de algunos años, yo ya no lo viviré, en las facultades de Derecho se estudiará este caso.